¿Te imaginas vivir en un lugar donde cada escalón podía ser una trampa y hasta el baño podía matarte? Los castillos medievales no eran solo fortalezas, eran verdaderas máquinas de engaño, diseñadas para confundir, espiar y, si era necesario, eliminar. Lo que estás a punto de descubrir no aparece en los libros escolares. Son trucos tan ingeniosos, y a veces tan crueles, que hoy serían considerados ilegales. Prepárate para conocer el lado más oscuro y brillante de la Edad Media. Los castillos medievales eran mucho más que muros gruesos y torres altas. Eran auténticos laberintos diseñados con una precisión aterradora. Cada piedra, cada escalón, tenía un propósito oculto: hacerte tropezar, confundirte, retrasarte o directamente acabar contigo. Uno de los mejores ejemplos de esta mente maquiavélica eran las escaleras en espiral. La mayoría giraba en sentido horario, no por capricho arquitectónico, sino para dar ventaja a los defensores. Un atacante diestro, al subir, se encontraba con su brazo de espada pegado a la columna central, reduciendo drásticamente su movilidad. Mientras tanto, el defensor, bajando, tenía libertad total para atacar. Pero eso era solo el principio. Algunas escaleras tenían peldaños de alturas irregulares, diseñadas para que el enemigo, en medio de una persecución, se tropezara por el simple hecho de no conocer el patrón. Los habitantes del castillo, claro, memorizaban cada irregularidad desde pequeños. Era una forma de convertir la propia casa en un campo de batalla amañado. Otros castillos escondían trampas en lugares impensados, puertas que se cerraban solas, pasillos que conducían a callejones sin salida, y habitaciones diseñadas como trampas mortales para intrusos. No todo era fortaleza en apariencia, muchas veces, el peligro estaba justo donde parecía haber refugio. La genialidad de estos diseños estaba en lo inesperado. No necesitaban usar la fuerza si podían usar la confusión. En la Edad Media, el verdadero poder no siempre estaba en la espada, sino en el suelo que pisabas. Si hoy quejarnos del baño es fácil, en la Edad Media el concepto de higiene era casi una prueba de supervivencia. Los castillos podían ser impresionantes por fuera, pero en su interior, convivir con los desechos era parte del día a día. Las letrinas no estaban conectadas a sistemas cerrados ni tenían privacidad. Eran espacios construidos en los bordes del castillo, donde todo caía directamente al exterior. A veces, al foso. A veces, a quien pasara por debajo. No existía papel higiénico. Las clases altas usaban telas de lino, lana o cáñamo. Los demás improvisaban con lo que tuvieran, hojas, musgo o incluso la mano izquierda, reservando la derecha para comer. Era una regla no escrita, pero vital. Durante los asedios, la situación empeoraba. Cientos de personas atrapadas durante semanas, sin salidas y con letrinas desbordadas, convertían los castillos en focos de enfermedad. En algunos casos, los señores del castillo ordenaban expulsar a los más débiles para reducir la carga, literalmente. Pero quizás el detalle más increíble: muchos nobles guardaban su ropa más fina dentro de los baños. ¿La razón? Creían que el olor repelente mantenía alejadas a las polillas. Así que si tu capa de terciopelo olía peor que el ganado, era señal de que estabas protegiendo tu inversión. La higiene medieval no solo era precaria, era peligrosa. Y en más de una ocasión, el mayor enemigo no estaba fuera del castillo, sino bajo tus pies. En los castillos medievales, el poder no solo se protegía con espadas. También se defendía con oído agudo y paredes bien diseñadas. Literalmente. Muchos castillos fueron construidos con una acústica tan precisa que permitía escuchar conversaciones enteras desde habitaciones lejanas. No era casualidad. Los arquitectos sabían cómo dirigir el sonido mediante pasillos curvos, cámaras conectadas y galerías diseñadas para amplificar susurros. Estos espacios funcionaban como sistemas de espionaje interno. El señor del castillo podía saber qué decía un visitante en la entrada antes de que llegara a su sala. Algunos nobles incluso fingían estar ausentes solo para escuchar lo que sus invitados murmuraban cuando pensaban que nadie los oía. Era una especie de vigilancia pasiva, siglos antes de que existieran los micrófonos. Pero no solo los nobles usaban estas estrategias. Los sirvientes conocían bien los rincones donde el sonido viajaba. Se escondían en pasajes conectados por pequeñas grietas o respiraderos, escuchando todo tipo de secretos. Era información valiosa que podía usarse para chantajear, ascender en la jerarquía, o simplemente para alimentar el chisme del día. Y así como se espiaba, también se contraatacaba.
Algunos castillos comenzaron a usar fuentes, música o gruesas cortinas para distorsionar el sonido y evitar filtraciones. Otros llevaban sus conversaciones importantes al exterior, donde el viento era más confiable que las paredes. En esos tiempos, no bastaba con cerrar la puerta. En un castillo, hasta el eco podía traicionarte. Porque en la Edad Media, las paredes realmente tenían oídos. En un castillo medieval, la amenaza no siempre venía con armadura. A veces, llegaba sonriendo, brindando con vino y sentándose en la mesa equivocada. Porque el verdadero campo de batalla también era social, y las reglas eran igual de mortales. Todo, desde el lugar donde te sentabas hasta quien te servía el pan, tenía un significado oculto. Durante los banquetes, los asientos no se asignaban al azar. Estar más cerca del señor del castillo era señal de confianza, poder y estatus. Pero también era una prueba. Un invitado potencialmente peligroso jamás se sentaría en la cabecera. Se lo ubicaba lejos, a menudo vigilado, con sirvientes atentos a cada movimiento. Las miradas, las pausas, hasta los brindis estaban calibrados como relojes políticos. Pero no solo se trataba de comida. Las reuniones, las recepciones y hasta los juegos tenían un orden implícito. Aceptar o rechazar una copa, mirar fijamente a la persona equivocada, o hablar antes de tiempo podía interpretarse como una provocación o una ofensa. Los castillos eran escenarios de diplomacia afilada, donde una sonrisa podía ocultar un plan y un apretón de manos, una traición. Incluso los pasillos eran diseñados para separar aliados de enemigos, asegurando que ciertos encuentros ocurrieran, o no, por decisión del anfitrión. En este mundo, la política no se debatía en discursos públicos, sino en gestos sutiles, posiciones estratégicas y silencios incómodos. Porque en la Edad Media, sobrevivir socialmente era tan complejo como sobrevivir en batalla. Y un paso en falso podía costarte mucho más que el honor. En los castillos medievales, lo visible era solo la mitad de la historia. Lo verdaderamente interesante y peligroso ocurría en los espacios que nadie debía encontrar. Detrás de muros gruesos, bajo escaleras o entre pasillos sin salida, se escondían cámaras secretas construidas con un solo propósito: mantener algo o a alguien fuera del alcance del mundo exterior. Algunas de estas salas eran auténticas bóvedas del tesoro, diseñadas para proteger monedas, joyas y reliquias sagradas. Los accesos estaban tan bien camuflados que incluso siglos después, han aparecido fortunas olvidadas, descubiertas por pura casualidad durante restauraciones. Un simple candelabro podía activar una puerta oculta, una piedra mal colocada, revelar un túnel. Otras habitaciones cumplían una función mucho más sombría. Eran celdas de castigo o confinamiento donde se dejaba a los prisioneros aislados, sin juicio y sin registros. Muchas de estas prisiones no tenían puerta, solo una trampilla por la que se lanzaba al desafortunado y se lo olvidaba allí abajo. Literalmente. También existían rutas de escape que llevaban fuera del castillo, construidas para momentos críticos. Solo los más cercanos al señor del castillo conocían su existencia. Estos pasadizos podían salvar vidas en un ataque, o ser utilizados en la oscuridad para huir con secretos, aliados o incluso enemigos. Cada castillo era una especie de caja china, con capas dentro de capas. Y mientras más poder tenía el propietario, más compartimentos ocultos aparecían. Porque en tiempos de traiciones y guerras, esconder era tan importante como defender. Si algo distinguía a los nobles medievales más excéntricos, era su obsesión por demostrar poder de formas cada vez más extravagantes. Y pocas lo hacían tan eficazmente como sus colecciones de animales exóticos. Los castillos se convirtieron en laboratorios vivientes donde se albergaban criaturas traídas de tierras lejanas, símbolos de riqueza, dominio y, a veces, puro capricho. No era raro que un señor feudal tuviera leones, leopardos o monos como parte de su colección personal. Algunos incluso alojaban cocodrilos o elefantes, sin entender del todo cómo cuidarlos. Estas bestias no estaban allí solo para impresionar a los invitados, sino para enviar un mensaje: tengo acceso a lo inalcanzable. Y puedo controlar lo salvaje. Pero la convivencia no era sencilla. Los sirvientes temían toparse con un depredador en cualquier momento. Hubo casos de monos entrenados para entretener en banquetes que terminaron provocando escándalos, e incluso animales que vagaban por las cámaras del castillo como si fueran parte del mobiliario. El mantenimiento de estos experimentos vivos era un desafío logístico. Alimentar a un felino en pleno invierno europeo no era tarea fácil. Se requerían empleados dedicados,
espacios especiales, y en muchos casos, improvisación constante. Aún así, estos nobles preferían asumir los riesgos. Tener un animal salvaje en casa no solo era una muestra de estatus, era una declaración de poder irracional. Una forma de decir que estaban por encima de las reglas naturales. En esos castillos, la domesticación no solo era una moda, era un experimento de ego sin límites. Los castillos medievales estaban diseñados para resistir invasores, asedios y emboscadas. Pero había un enemigo que no necesitaba cruzar muros, escalar torres ni romper puertas, ya vivía adentro. Y eran miles. Las ratas fueron, sin duda, los ocupantes más persistentes, adaptables y destructivos de cualquier fortaleza. Podían colarse por rendijas diminutas, anidar entre los muros y reproducirse a una velocidad alarmante. Una sola pareja podía generar miles de descendientes en cuestión de meses. A diferencia de los humanos, las ratas no respetaban jerarquías, territorios ni horarios. Invadían cocinas, depósitos de grano, roperos, e incluso banquetes reales. Los intentos por erradicarlas fueron tan ingeniosos como desesperados. Los castillos empleaban gatos, lechuzas, hurones e incluso serpientes como brigadas de control. En algunos lugares, los sirvientes recibían recompensas por cada cola de rata entregada. Surgió así una especie de economía paralela basada en la caza de roedores. Pero ni con toda esa artillería animal se lograba eliminarlas del todo. Eran invisibles cuando querían, y omnipresentes cuando menos se las necesitaba. Hay relatos de ceremonias interrumpidas por ratas corriendo entre platos, o incluso mordiendo a comensales durante la noche. Y, aunque parezca exagerado, su presencia no solo generaba incomodidad. También propagaban enfermedades, contaminaban alimentos y provocaban incendios al roer estructuras de madera. En muchos sentidos, fueron los saboteadores más eficaces de la Edad Media. Mientras los señores del castillo planeaban estrategias militares, sus verdaderos enemigos ya estaban adentro, y no pensaban rendirse. En los castillos medievales, la muerte no era un visitante ocasional. Era un residente permanente. Estaba presente en los muros, bajo el suelo y hasta en las costumbres diarias. La línea entre los vivos y los muertos era tan delgada que, a veces, se cruzaba sin siquiera notarlo. Muchos castillos se construyeron directamente sobre antiguos cementerios, túmulos sagrados o lugares de enterramiento, no por descuido, sino por decisión. Ocupar el territorio de los muertos era una forma de dominar no solo el presente, sino también el pasado. Dentro de los castillos, las criptas familiares se encontraban justo bajo las salas principales. En ocasiones, los banquetes se celebraban directamente encima de generaciones enteras de antepasados. Comer, bailar o discutir asuntos de estado mientras decenas de cuerpos reposaban en el subsuelo era completamente normal. La idea no era macabra, sino simbólica: los muertos protegían a los vivos. Algunas capillas tenían muros tan delgados que se creía que las oraciones podían atravesarlos para llegar a los difuntos. Incluso se hacían aberturas para que el incienso llegara a las tumbas. Era una forma de asegurar que los lazos familiares no se rompieran ni con la muerte. Pero no todo era respeto. En momentos de crisis, criptas y antiguos osarios eran reutilizados como cárceles, cámaras de tortura o depósitos. Así, el espacio dedicado al descanso eterno se convertía en herramienta de control. En estos castillos, la muerte no se temía, se utilizaba. Porque en la Edad Media, hasta los muertos servían a los intereses del poder. Los castillos medievales fueron mucho más que fortalezas de piedra. Eran escenarios de poder, trampas disfrazadas de arquitectura, laboratorios sociales y mausoleos activos donde la vida y la muerte coexistían a cada paso. Nada estaba ahí por casualidad. Cada muro escondía una intención, cada escalón podía ser una trampa, cada sombra un secreto. Y aunque muchos quedaron en ruinas, sus misterios siguen vivos, enterrados en los rincones más oscuros de la historia. Si te sorprendió descubrir este lado oculto de los castillos, imagina todo lo que aún no se ha contado. Porque la Edad Media no era solo espadas y caballeros, era un mundo donde la inteligencia, la astucia y el miedo construían imperios. Suscríbete para seguir explorando los secretos que la historia prefirió enterrar. Y recuerda, a veces, lo más fascinante es lo que nunca nos enseñaron.